todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Entre Boxes en el que vamos a hablar sobre lo que más nos gusta sobre motociclismo. Ya sabéis que si queréis apoyarnos, que lo podéis hacer de cualquier forma os lo agradecemos, con un comentario, con un like, con una suscripción, de cualquier manera, es cualquier pequeño detalle que nos ayuda muchísimo. Y hoy estamos en un vídeo muy especial porque tenemos por aquí a Julio García, piloto el año pasado del Mundial de Super Sport 300 y este año del CIP en 600. ¿Qué tal, Julio? Pues nada, aquí estamos, a echar un ratillo hablando. ¿Cómo podrías definirte un poco así de primeras para la gente que quizás no te conozca? Pues nada, soy un piloto donde he estado varios años compitiendo en el Mundial de Superbike y la verdad que creo que he hecho una buena campaña allí, donde al principio estuve con la Kobe, donde fue un año, la verdad que bastante bueno, pero no conseguimos intentar ganar ese título. Y nada, este año pasado, en 2024, donde... No, perdón, 2025, donde... Espérate, ¿esto se puede repetir? No, esto ya se queda así, sigue hablando. Hostia, tío, qué máquina. Eh, bueno, en 2025, donde creo que lo hicimos bien también, pero bueno, una lesión que tuvimos haciendo unos test nos perjudicó un poco, pero bueno, pues sí, contento. A ver este año también cómo se da. Y bueno, vamos a empezar un poco por ahí, ¿no? Por 2025, en el Sí. Mundial de Super Sport 300, que para ti fue bastante positivo en la parte deportiva, ¿no? Y en las actuaciones que pudiste hacer, pero que de inicio fue bastante complicado porque empezabas con Kobe, pero de repente Kobe se desligó, ¿no? Del campeonato y te dejaron sin moto de repente a principios, a estas alturas de año, ¿no? Sí, bueno, fue un poco complicado, la verdad, porque ya te digo, teníamos en mente empezar el año con una moto, un equipo, donde ya un año de antes habíamos hecho un año, por así decirlo, de poner la moto a punto, entrar con el equipo y ver cómo trabajaba, toda la gente nueva, ¿no? Y siempre que entra, el segundo año es donde realmente es el bueno, ¿no? Pero claro, íbamos con esa mentalidad y de repente, de un día para otro, sin ningún tipo de explicación ni motivo. Es más, recuerdo que en ese mismo día estaba haciendo yo, ellos me mandaron una moto, ¿no? Y estaba haciendo yo unos entrenos en Almería, creo que era. Y de repente ese día me llamaron y me comentaron eso, que el equipo cerraba todo, el tema deportivo de carrera y nada, que me tenía que buscar la vida si quería correr. Claro, ¿cómo te sientes tú de repente teniendo todo firmado, todo asentado ya para un año? Que te lo digan, no sé si fue en febrero o en enero, de repente Sí, sin moto. creo que incluso hasta más para adelante, sí, febrero fue, sí, creo que fue en febrero. Un mes antes, yo recuerdo que fue un mes antes de empezar en Portimao. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo, o sea, cómo reaccionaste al principio? Porque claro, me imagino que era... No me lo creía, sinceramente no me lo creía, porque como habíamos hecho ese año y demás, pienso que habíamos hecho un gran año, una moto nueva, totalmente nueva, había conseguido victorias, podium, habíamos acabado delante de muchas marcas en el campeonato. Yo pensaba que realmente el segundo año era el que donde de verdad teníamos que dar el salto a intentar ganar, ¿no? Ese título, ya que habíamos echado muchas horas, muchas carreras donde no le habíamos tomado modo test, porque no teníamos datos, no teníamos nada, no sabíamos cómo iba la moto. Y bueno, para mí la verdad que fue un poco de decepción porque todo el equipo habíamos trabajado para intentar lograr el mismo objetivo, pero bueno, así se dio y nada, contento también porque al final pude salvar un poco lo que es ese año, ¿no? ¿Te sentiste en parte desprotegido o indefenso ante la situación? Sí, porque ya te digo, realmente tampoco sé cuál fue ese motivo de decir cerramos el equipo, ¿sabes? Entonces, sin ningún tipo de explicación, como tú dices, desprotegido porque ¿dónde voy? Te quedas sin un mes antes de empezar todo.
normalmente todos los equipos no tienen hueco y la verdad que doy las gracias, siempre agradecido por Prodin haber hecho ese esfuerzo, ¿no? Y nada, es verdad que me sentí un poco decepcionado, ¿no? En el sentido de, ya que lo dimos todo, pasamos un año duro de pruebas, de todo en general, ¿no? Lo si hubiese sido rematar al siguiente año. Que luego así lo has demostrado con el Prodina, que en esa primera parte de año del Mundial de Super Sport 300 fuiste, si no el más regular, el que más junto a Beñat Fernández, diría. Sí, bueno, la verdad que para mí también fue un poco lotería, ¿no? Porque yo voy con Prodina, una moto, es verdad que la Kawasaki la había cogido, pero no sabía cómo funcionaba el equipo, porque ya te digo, hice un test, no hice más, unas semanas antes de ir a Portimao. No tenían datos míos, ni yo conocía, recordaba bien la moto, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil porque, claro, todo el mundo hace muchos test, echa muchas horas en la alta la moto. Y yo únicamente fui un día a un circuito encima allí en Italia donde no iba a correr tampoco, era tipo un Vallelunga fue, creo que era. Y la verdad que me vino bien para un poco volver a conocer la moto, el equipo, ver cómo funcionaba todo. Pero ya te digo, no tenían datos míos, no tenía yo tampoco, por así decirlo, conocimiento, porque claro, me tiré entrenando mucho tiempo con una moto totalmente que se conduce diferente a la Kobe, ¿no? Pero bueno, llegué allí a Portimao y sí que es verdad que, ya te digo, un poco de lío al principio. Recuerdo que salía súper atrás porque hice un par de tandas con la moto y ya está. Pero bueno, es verdad que después en carrera, pues todo se parece que se ilumina, ¿no? Entonces, bien. Que te iba a preguntar, antes de ponernos un poco más en detalle sobre 2025, ¿se nota mucho la diferencia entre una moto china y una moto japonesa en ciertos aspectos? Hablando sobre lo técnico. Yo no noté gran diferencia, la verdad. Sinceramente, porque la mayoría de componentes que lleva la moto, lo que lleva normalmente todas las motos, ¿no? Freno, embrague, eh, suspensiones, prácticamente todo viene de igual que todas las motos, ¿no? Estribera. Es verdad que el chasis es totalmente diferente. Bueno, la Kobe era un chasis totalmente diferente, llevaba un basculante en monobrazo, era muy diferente, ya te digo. El motor trabajaba, se comportaba de una manera diferente, por ejemplo, la Kawa. Decían que se parecía un poco a la Yamaha, yo la Yamaha no la he probado, entonces no sabría decirte, pero sí que he probado la Kawa y la Kobe y son dos motos totalmente diferentes. Y El motor, cuando dices que sí, el motor es diferente, sí. para la gente que a mucha gente le gusta mucho, pues cuando explicáis cómo le sacáis jugo al motor, sobre todo en estas motos, que me imagino que será que una en ciertas zonas del circuito tienes que llevarlo muy al límite, ¿no? O será, ¿te Sí, refieres? correcto. Sobre todo el tema de la Kobe, ¿no? Eh, la Kawa está limitada, ¿no? Mm. Entonces, claro, la Kawa trabaja como, entre comillas, como si fuera muy baja de vueltas, ¿no? Porque tienen un límite. Y la Kobe, en cambio, iba siempre arriba del vuelta. Es como si el motor fuera a explotar. Mm. Pero después es verdad que en la entrada en la curva, la forma del embrague, cómo trabaja una y otra, la cagua, tú si la querías parar más, tenías que reducir más rápido. Contra más rápido reduciera, más la paraba. Así actuaba el freno motor. En cambio, en la Kobe, el sistema del motor, del embrague es diferente, tiene unos frenos diferentes a la cagua también. Entonces, a mí lo que más me costaba era el parar la moto, ya sea en mitad de la curva o en recto. Notaba que cuando la cogía al principio la cagua, las primeras veces,
siempre notaba que me iba súper largo. En cambio, con la Kobe notaba que siempre podía frenar más tarde, ¿sabes? Entonces fue un poco difícil volver a adaptarme a la conducción, ¿no? Pero ya te digo, en carrera se te olvida todo y le tiras para adelante. Pero aún así, de todas formas, las primeras carreras, no sé cuántas ganaste, si ganaste dos durante el primer tramo del año. No, una. Ah, Una una. ¿En en Portimao? ¿Puede ser? Most. No, Most. En Portimao Vamos, hice 2 segundos. Mm, eso. Claro, y saliste líder de Portimao. sí. Mm. ¿Cuál Y de dirías que allí fue la fuimos a. clave? ¿Cuál dirías Mm. que fue la clave para, digamos, sacar ese extra en carrera sobre el resto y sobre todo ser consistente en una categoría en la que es muy complicado serlo también? Pues la verdad que la primera base es el creértelo, ¿no? Sinceramente, si tú no te lo crees, no se lo va a creer nadie. Entonces, tienes que ir confiado. Pienso que yo por lo menos lo doy todo cada vez que salgo. Pero es verdad que este año me he notado como con un poco más de cabeza, ¿no? Antes lo daba todo, pero como por ponerte un ejemplo, mucha potencia pero sin control, ¿no? Entonces yo me notaba eso, que lo daba todo, pero había veces que salía bien y otras veces era un desastre. Entonces, para este año pasado, en el 2025, pues me centré en un poco en entender cómo tenía que hacer para siempre intentar acabar lo más adelante posible, ¿no? Que sí, que ganar está, a todo el mundo le gusta, pero es verdad que si tú quieres ganar un campeonato, no solo sirve el ganar. Tienes que ser consistente y más en una categoría como esta, que el hacer segundo varias veces seguidas, por ejemplo, en un mismo fin de semana, es súper complicado. Entonces, yo es verdad que me noté que encontré esa facilidad, ¿no? De salir y hacer los segundos puestos, terceros, primeros. Entonces encontré ese punto donde me sentía cómodo en las últimas vueltas y siempre de una manera o de otra encontraba el sitio que en casi todos los fines de semana mínimo un podio cogía, ¿no? Entonces eso también me hizo ser regular y estar en el campeonato arriba. Y luego, esas últimas vueltas de carrera en las que estáis, pues que es un completo caos y que a veces os tocáis a propósito y todo, ¿lo llegas a normalizar, aunque estéis en situaciones de mucho peligro? Pues sí, la verdad que sí, se normaliza. Al final no te das cuenta, ¿no? Yo, como te dije, tuve la lesión y lo estuve viendo desde casa y desde fuera se ve diferente a cuando estamos dentro, ¿no? Es verdad que algunas veces dices, uff, hostia, ¿cómo ha entrado, no? ¿Cómo ha entrado? Pero normalmente lo normaliza, se te queda normaliza. Vaya, este tema lo estuve hablando yo con Geray, Mm. el piloto de Moto2 del europeo, y me lo dijo, me dice, te vas de la 300 y pierdes un poco esa agresividad, ¿no? Porque estás acostumbrado, claro, yo entreno mucho con él y me dice, tío, desde que me he ido de la 300, esa agresividad que antes tenía, no... Y le digo, se nota porque ahora parece que yo soy más agresivo que tú, ¿no? Pero al final es algo que se normaliza. Pero ya te digo, han cambiado esa categoría, para bien o para mal, pero bueno, la hemos disfrutado por lo menos y veremos a ver cómo va la nueva categoría que entra. De todas formas, a mí me impresiona mucho que es como que cuando lo veis desde fuera, os quedáis casi más impactados que aficionados, ¿eh? Sí, 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 no, no, yo... Es verdad que dices tú, ¡buah! Cuando adelanta a alguien o lo que sea, yo por lo menos lo siento, ¿no? Digo, ¡buah! Y después yo, por ejemplo, me meto allá adentro y lo haces como totalmente normal, ¿no? Es por instinto. Entonces, sí, es un poco entrar a lo mejor 7 8 en una curva todas las vueltas. Al final es verdad que lo normaliza, pero desde fuera se ve muy diferente a desde dentro. Después, perdón, unas carreras después en las que te estabas manteniendo líder, no sé si cuando llegó esa lesión en Magny-Cours que fue en la pierna, no recuerdo ahora qué fracturas tuviste. Eh, Tuve tibia, peroné, maleolo y ligamento. Em,
esa lesión, claro, llega en un momento vital del campeonato porque estabas delante para luchar por el título. Primero, ¿cómo recuerdas la lesión? Porque no se vio nada, fue en unos test. ¿Cómo Mm. recuerdas ese momento y por qué ocurrió? Bueno, la verdad que estábamos en unos test de Magny-Cours, que era allí donde corríamos la siguiente carrera. Y en la curva 3 fue. Llegué y nada más tocar el freno se me cerró delante, ¿no? Y yo iba arrastrando y cuando fui a dar cuenta me encontré que estaba pegado contra el muro. Entonces, claro, yo iba en el suelo y una caída normal, ¿no? Se te va de delante, va arrastrando y listo. Pero claro, yo no me imaginaba llegar contra el muro, que pasé, que llegué contra el muro y pegué con el pie. Y el pie me lo reventé. Tenía tibia, peroné destrozados, los ligamentos hechos polvo, me tuvieron que coger los ligamentos con tornillos y demás porque no me lo podían ni coser. Y un destrozo. Yo en ese momento no me lo imaginaba. Yo en ese momento decía que John Manicourt tenía que correr sí o sí. Entonces, claro, una vez me hicieron radiografía y demás, pues fue un poco duro porque al final, sí, te puedes imaginar, ¿no? Que bueno, me pierdo una, intento después, pero la lesión que tenía era muy grande. ¿Me arrepiento del haber vuelto tan rápido? Pues me lo cuestiono. Pero ya te digo, en ese momento de te estás jugando un título como el Mundial, pues no me lo pensé dos veces y dije, tengo que ir lo más pronto que pueda, aunque no pueda andar, pero tengo que intentarlo porque al final es para lo que he estado trabajando durante todo el año. Y nada, no se dio, no pude hacer más de lo que tenía. Pero bueno, un poco también decepcionado, ¿no? Porque fue una caída normal de delante, no hice nada que no fuera así, pude entrar un poco más rápido, un poco más lento. Lo típico, ¿no? Cuando estás entrenando que vas buscando la manera de intentar mejorar, ¿no? Y se te va adelante, lo normal. Pero claro, nunca imaginé que iba a pegar contra un muro. Y eso fue lo que hizo que me reventó el tobillo. Claro, después de esa experiencia y también lo que hemos vivido con Borja Gómez esta temporada, ¿hasta qué punto a vosotros os parece? Es que no sé cómo decirlo porque es complicado, pero Magny-Cours al fin y al cabo yo creo que nos ha demostrado que no es un circuito seguro para motos. Creo que se podría decir. Yo, sinceramente, es que, no sé, ni lo pienso, ni no lo pienso, no sé, es algo que me monto en la moto y intento hacerlo lo mejor que pueda, ¿sabes? Hmm. Pero sí que es verdad que en ese momento yo es verdad que a lo mejor pude tener suerte porque yo vi cómo la moto salía, como se me fue adelante, ¿no? Y la moto salió con inercia, ¿no? Hacia adelante. Y claro, la moto salió del circuito, pero perfectamente la moto también podría haber venido detrás mía, ¿no? Hmm. Em, entonces, claro, mm, no sé. Yo, como te digo, me monto en la moto y si tengo que ir a correr allí la semana que viene, voy y corro, ¿no? Porque al Ya. final es también como mi trabajo, ¿no? Hmm. Pero sí, podría intentar de buscar la manera de solucionar eso, porque O sea, tú cuando lo ya hablas con otros pilotos no te da, no lo comentáis en el sentido, este yo circuito no, es bueno. no, yo creo que no lo comen. Vaya, yo por lo menos tengo a mi hermano y yo con el que es piloto y yo con él de esto no hablo, ¿no? Ni tampoco con otros pilotos y demás. Hmm. Sí que es verdad que podemos hablar de algunas cosas, que en cierto, que haya pasado eso, ¿no? Justo en ese momento y hablemos en ese momento, pero luego ya como que lo tienes que ir olvidando porque si no es que no te montas en la Ya, moto, ¿sabes? totalmente. Si no, entonces es que para montarte pensando una cosa, para eso no te montes. Si te Hmm. montas porque tu cabeza está libre y no piensas cosas extrañas, ¿no? Pero ya te digo, ¿se podría poner solución en ese circuito? Seguro que hay solución. Y más si están corriendo varios campeonatos, porque no únicamente corre el Mundial. Correrá el Mundial, el Campeonato de Francia, el FIN, corren varios campeonatos allí. Y son muchos entrenamientos que pueden hacer de equipos de test y demás. Entonces, si van a seguir corriendo y van a seguir allí haciendo cosas,
lo suyo sería buscar la manera de llegar a mejorar esa situación, ¿no? Por ejemplo, Toprak le pasó también, que no sé cómo no se hizo nada más allá, pero se podía haber perfectamente hecho mucho daño y ya son varios pilotos los que le han pasado, ¿no? Toprak, por ejemplo, tenía un colchón muy grande de puntos y no le afectó, pero Toprak llega a tener a Bulega a 2 puntos y Toprak no hubiese ganado, por ejemplo, ese mundial, porque se perdió varias carreras Y por es por culpa de algo eso. ajeno a ti, realmente, o sea. Exacto. Al final es una caída que tú tienes, se te va de delante y como en cualquier circuito, situación, ya sea entrenando en un karting, entrenando en un circuito grande, tú si estás montando un alto de una moto, te juegas a eso, ¿no? A que se te pueda ir delante, detrás, de donde sea. Pero lo suyo es que si vas deslizando, que pare en la zona de los chinos, ¿no? No que coja y llega hasta un muro y por culpa de llegar a ese muro pierdas, por así decirlo, lo que es también, ¿no? Lo que tú has estado preparando durante todo el año. Y el esfuerzo tan grande que ha hecho el equipo y toda esa gente, ¿no? Al final es un poco frustrante porque tampoco sé qué hubiese pasado, ¿no? Si hubiese estado bien, pero sé que hubiésemos terminado bien. No sé cómo, ya te digo, porque eso nunca se sabe. Pero me hubiese gustado mínimo el saber cómo hubiese terminado si hubiese estado bien, ¿no? Físicamente. Pero bueno, así ¿Cómo, son las carreras. cómo lo has gestionado eso también? El hecho de tener una lesión y saber que podrías haber, si no ganado, luchado por el título hasta el final, después de una lesión que tampoco es algo que, o sea, digamos que no es culpa tuya, porque al final fue mala suerte encontrarte con un muro. ¿Cómo lo gestionas? O sea, ahora cómo lo piensas en retrospectiva. Bueno, tampoco me puedo machacar mucho la cabeza, ¿no? Porque se dio así la situación, ¿no? Y, y yo soy mucho de... si te ha llevado el destino hacia allí, es por algo, ¿no? Al final... em, no ha sucedido de otra manera, ha sucedido así. Y sí que es verdad que en el momento me sentí con impotencia, ¿no? De decir, hostia, tío, ahora me ha tenido que pasar, ¿no? Pues, o bueno, no me ha tenido que pasar a mí, ¿no? Porque, pero ya te digo, llegué a un momento donde dije, mira, nada ha sucedido así, así se ha dado y no puedo darle más vueltas. Por ejemplo, con mi hermano, ¿no? También él pasó por eso, de que se lesionó, tuvo una lesión grande y demás en un momento también donde estaba bien él. Y entonces un poco nos ayudamos los dos, ¿no? Y nada, creo que se dio así y no se ha dado de otra manera. Me hubiese gustado que se hubiese dado de otra manera, de haber poder peleado con Beñat, con Thompson, con Salvador, con toda esta gente, ¿no? Que han estado ahí. Pero bueno, ya está. Se dio así y ya no hay vuelta atrás. Luego te preguntaré un poco más sobre tu hermano, que eso Sí, va a estar chulo. Pero antes, en Aragón me acuerdo que ibas todavía con muletas. sí, sí, sí. No, no, ¿Cómo, y cómo entras al centro médico y les dices, oye, que quiero correr, pero con muletas? no, a ver, yo tú una vez llegas allí el jueves, ¿no? Ya te tienes que quitar las muletas porque no te puede ver la gente con muletas ni nada. Y pasé por el centro médico y me dieron el acto para correr. O sea, tú Bueno, entras, me dieron revisión. O sea, después del FP1 tenía que pasar la revisión para que me dieran el acto. entraste sin muletas Y, al centro médico. y entré sin muletas, sí, sí. Entré sin muletas. Bueno, en realidad fui en el scooter hasta el centro médico y nada, y en el centro médico me evaluaron y demás y corrí después de haber estado a las 5 semanas de haberme pasado todo eso. La verdad que yo aluciné, sinceramente, porque para todo lo que tuve, tengo un montón de tornillos, placas, ahí metidos, ligamentos con los tornillos para aguantarlos. eh, una faena. Me tuvo que operar 2 veces y la verdad que después de 5 semanas poder volver a correr, para mí fue ya un éxito, ¿no?
pero ya te digo, mm, como tú dices, ¿no? Allí por allí tenía que ir en muleta porque es que el pie daba hasta un punto, ¿no? No daba más y lo pasé mal, la verdad. Pero bueno, por lo menos lo intenté. Hombre, está claro que lo luchaste y que tuviste unas carreras que pudiste mantenerte delante, pero el problema es que me imagino que a final de carrera el pie ya no te daba para más. Porque me acuerdo que estabas manteniéndote a buen ritmo, pero poco a poco en carrera ibas cayendo y se Sí, notaba eso. que era por al final fatiga. Sí, exacto. Yo aguantaba 2 vueltas, 3 vueltas como mucho y ya después ese ritmo no lo aguantaba porque ya mismamente encima era el pie del cambio, donde, como te he comentado antes, la cagua se paraba reduciendo rápido, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí llegó un punto donde después de operarme, para mí yo movía el pie, nada, lo más mínimo, ¿no? Y me resultó muy complicado el tener que estar a lo mejor, no sé, 13 vueltas o cosas así, el reduciendo todo el rato, moviendo el pie todo el rato. em, toda mi resistencia física se iba al pie. O Mm. sea, todo mi cansancio ya pasando 2 o 3 vueltas estaba reventado porque el pie me consumía mucha energía, ¿no? Para intentar estar lo mejor posible. Y también recuerdo que mezclé 2 medicamentos antes de la carrera y porque se confundieron y los mezclé y me pegó una bajada de tensión, un pelotazo que no veas, tío. Y me he desfocado también. O sea que encima si estaba mal, con las pastillas me remataron. ¿Pero ibas como si groggy o qué? Buah, iba. No, bueno, cuando me bajé de la moto, claro, de la adrenalina y demás, en la moto siente, ¿no? Uf, buah, ¿cuánto queda? Y miraba la pizarra y todavía quedaban 7 vueltas, por verte un ejemplo, y parecía que llevaba 2 horas montar lo alto de la moto. Y cuando ya vi a lo mejor que quedaban 5 vueltas, dije, es que no puedo más. Y activé el modo resistencia y a terminar la carrera como pudiera. Y ahí fue donde a lo mejor viste bueno, me pasó varias carreras, ¿no? Donde empecé bien, pero luego pasaban 2 o 3 vueltas y no podía. Y también es como te digo, notaba que la moto no la paraba. Entonces el adelantar me costaba mucho, porque tenía que tirar la moto en la frenada y yo no podía reducir rápido y me costaba mucho pararla y fue complicado. La verdad que las 3 últimas carreras estas que eché, demasiado complicado, pero bueno. Claro, me imagino que también piensas en el riesgo que puede suponer que pueda empeorar, ¿no? Sí, bueno, a ver, eso en la moto realmente una vez está en carrera eso no lo piensa. Mm. Piensa únicamente en tirar para adelante y queda Y con lo que salvar la haya tirado. situación y ya está, ¿no? Exacto. Pero llega un momento donde tu cuerpo físicamente es que no da más. Por mucho que tú digas puedo, no puedes. Llega un momento donde no da más, tu cabeza no piensa igual de rápido. em, y claro, es verdad que cuando me sentía así, pues me salí, ¿no? Creo que hice una en Aragón y otra en Estoril, donde me tuve que salir porque es que no podía más. Y ya era también por acumulación del fin de semana, ¿no? O sea, el FP1 tenía que darlo todo para encontrar un buen setting para la moto, para el crono. En el crono tenía que darlo todo para salir lo más adelante posible y no tener que adelantar tanta gente después. El warm-up, ha habido alguna vez que el warm-up ni lo he hecho porque era sino más fatiga. Y luego la carrera uno tenía que darlo todo para intentar que no me metieran tantos puntos y a ver si pasaba cualquier cosa y seguía ahí. Y después cuando llegaba al Warma, al otro del domingo, era como acumulación, ¿no? Y después ya la carrera 2 era como decir, con lo que haya voy, no tengo más. Y, y lo pasé mal, la verdad que lo pasé mal. Pero bueno, había que intentarlo. Bueno, me imagino que también te llevas la experiencia al final y lo que has dicho antes también, ¿no? Que al final
viviendo cosas y si van pasando es por algo y las tienes que usar en el futuro también. Correcto. Todas las cosas pasan por algo. Y a mí me sucedió eso en el momento más importante, ¿no? De la temporada, por decirlo así. Y fue así. No hay más. Ni me puedo levantar, ni me puedo lamentar, ni nada de eso, porque ya te digo, en todo momento lo di todo, trabajé lo mejor que pude, lo demostré durante X carrera, que creo que estábamos haciendo un buen trabajo. Y nada, se dio así y ya está, no podemos hacerle nada más. Este año será otro año. Antes de cerrar con 2025, te iba a preguntar también sobre Jerez, que en Jerez también estabas todavía tocado, pero que Sí, tuviste una caída terrorífica sí, sí, porque te quedaste también. en mitad de la pista Mm. y de hecho no sé si llegaron a pasarte por las piernas o... Sí, sí, me pasaron por... Hice como la cucaracha, ¿no? Y me pasaron un poco como de cintura por abajo, tipo la rodilla un poquito me dieron por ahí. Hmm. Y la verdad que ahí tuve suerte también. En ese No. momento en el que te quedas en mitad de la pista, me imagino que todo se pasa en un segundo. Nada, ni en segundos, ni te das cuenta. No te das cuenta. Pero sí que es verdad que yo recuerdo que saliendo de la uno me toqué con otros pilotos y, y la moto, pues claro, al tocarme se cerró automáticamente, me dio en el manillar o algo y se cerró, se bloqueó y me caí. Y justo cuando me di la vuelta vi que venía una moto de enfrente y claro, tu instinto es el ponerte, ¿no? Ahí en modo protección y tuve mucha suerte, la verdad que pasa todo súper rápido. No te das ni cuenta cuando te levantas de lo que ha pasado. Y bueno, la verdad que únicamente lo que me pasó fue que me rompí una uña. Y, y bueno, también como llegamos, bueno, para empezar no me dieron el acto para correr, no me dieron el fit y el domingo no pude correr porque era un fit. Entonces, también con el equipo ya la tarde de antes me dijo que no era necesario, que ya estaba bien porque ni yo tenía el pie para hacer gran cosa y encima del porrazo que me habían pegado, que me había pasado una moto por lo alto, estaba aún peor físicamente, ¿no? Entonces, nada, sucedió así. Me dio coraje porque era la carrera de casa y es verdad que salí atrás, pero estaba ya remontando y estaba ya adelante. Pero bueno, se ha dado así en este año. Por lo menos sé que la gente sabe lo que puedo hacer y he demostrado que pudiera haber estado ahí delante perfectamente, pero bueno, se ha dado así. Después de la caída y de todo el momento en el que notas que una moto te choca y tal, ¿cuál es tu primera reacción? Buah, yo fue porque me dolía el pie y claro, me dolía el pie porque me había roto la uña, ¿no? Entonces digo, buah, me he tenido que reventar otra vez el pie, tío, no sé qué. Y me levanté rápido, apoyé los dos pies y digo, vale, no hay ninguno que no esté tonto, ¿no? Los dos los controlo. Entonces me fui para la grava y allí me pusieron una silla, me senté, me tranquilicé y la verdad que es que pasó todo tan rápido que es que no sé cómo explicarte bien cómo fue todo. Pero, pero es verdad que recuerdo como la moto venía para mí de frente, ¿no? Y yo me puse en modo así protección e intenté que no me pasara por ninguna otra parte del cuerpo. Es verdad que como que yo recuerdo como que le metí no una patada, pero como que puse, claro, el pie como de protección y ahí fue donde me rompió la uña, creo, que fue cuando como la rueda de adelante iba rodando de la otra moto, pues me dio en mi pie y ahí me rompió un poco la uña. Y lo que suelen decir también muchas veces algunos pilotos cuando han vivido alguna situación peligrosa, pero realmente están bien dentro de lo que cabe, ¿pensaste en tu familia o en hacer algo para que...? Porque claro, esos momentos
que son... Sí, no, claro. Pero bueno, yo es verdad que sabía que allí en el Superbike, ¿no? Está la tele, ¿no? Y demás. Y si yo estaba de pie, pensé como que digo, seguramente me enfoquen o cualquier cosa, ¿no? Cuando vi que echaron bandera roja. Y efectivamente después salió que estaba en una silla sentado bien y demás. Y entonces, nada, sí es verdad que, bueno, no realmente piensa, ¿no? Porque allí hay mucha gente preguntándote, ¿estás bien? No sé qué necesitas. Y te lleva, espérate, ¿no? Va todo tan rápido, ¿no? Entonces no te da tiempo ni a pensar en nada, ¿no? Únicamente en el momento lo que te van preguntando los médicos y demás. Y nada, sí, una vez llegué a la clínica, al hospital que hay allí, en los circuitos, nada, le dije únicamente que avisaran a mi familia de que estoy bien, que no tengo nada grave. Y nada, ya está, únicamente fue eso. Bueno, vamos a quitarnos ya de cosas negativas o de Ay, ay, sustos. ponme cosas buenas, tío, que no veas. Vamos a por 2026. Vale, Nuevo proyecto, nueva categoría. Me imagino que ilusionado. sí, Te sí. vas a Super Sport 600 con Kawa. Y sí que es cierto que después de un pequeño trámite que ha habido, ¿no? Que al final no te has podido quedar en el Mundial de Superbike, pero me imagino que contento también por el paso que vas a dar. Sí, no, ya te digo, súper contento de poder coger una moto grande ya, ¿no? Creo que ese era el paso más importante, ¿no? Para mí, el poder ya ir en una moto grande, porque es más cómodo para todo, ¿no? Y ya te digo, con las ganas de aprender, de trabajar ya con una moto grande, ¿no? Intentar de coger los máximos kilómetros posibles y nada, ir viendo cómo va la cosa y espero poder hacerlo bien, la verdad. Y me imagino que, claro, el principal reto es que te vas al CIP, al Campeonato de Italia, para la gente que no lo conozca. Circuitos nuevos, moto Sí, nueva, casi todo nuevo. Vas a tener que correcto. aprender italiano, me imagino. Bueno, ya más o menos lo llevo regular, pero del año pasado con todo el equipo yo era italiano y más o menos lo voy entendiendo ya. Pero, ¿cuál es? Me imagino que son muchas tareas al final, pero me imagino que te haces ya pequeños focos en los que centrarte para afrontar el año, ¿no? Sí, sobre todo, ya te digo, el saber, porque no es lo mismo ir a un circuito nuevo con una moto pequeña, que es prácticamente frenar y acelerar, ¿no? Mm. Que el ir a un circuito nuevo con una moto grande. Entonces, si sé que me adapto a circuitos nuevos con una moto grande, que ya hay que usar el freno motor, los neumáticos, la moto corre más, ¿no? Es diferente. Entonces pienso que si me adapto bien a esos circuitos nuevos que voy conociendo con una moto grande, para un futuro en el Mundial, igual hay circuitos nuevos y pienso que me va a venir más fácil, ¿no? Ya el ir aprendiendo esas cosas. Em, Creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Todo y pienso que este paso del italiano para mí no es un paso atrás, ¿no? Al final es el aprender una cosa nueva y para los próximos años poder hacerlo bien cuando vayamos al mundial. Hombre, al final se ha visto también que los campeonatos nacionales, por el hecho de que sea un nacional, no significa que vayas hacia atrás, sino que estás dando un nuevo paso, ¿no? Por ejemplo, también un rival que has tenido este año, Pepe Osuna, Sí, mientras estaba corriendo en 300, ya está, digamos, haciendo tareas, ¿no? De practicando, aprendizaje. exacto. Sí, 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 correcto. Estaba ya esa misma moto es la que va a usar en el mundial, creo, Hmm. si no recuerdo mal. Entonces, bueno, viene bien para, ya te digo, hacer kilómetros, si es una nueva categoría aprender. Ya vimos, por ejemplo, también Dani Muñoz, ¿no? Que hizo alguna carrera en el Campeonato de España también con las 600 y demás. Y mira ahora dónde está, ¿no? Tiene un equipo, una No, y plaza fija allí en Fermín el Mundial Aldeguer, también. Marcos Ruda también ha pasado por allí, Sí, Vicente Pérez, correcto. No es, muchísimos, o sea, bueno, Alberto Fernández creo que también ha estado por allí, también, por el también, sí, italiano. sí. Bueno, no, no.
tengo rivales allí también que no son fáciles, ¿no? Porque en todo campeonato hay gente que va muy rápido, gente que se conoce los circuitos perfectamente y eso te hace aprender, ¿no? Ya te digo, voy enfocado en aprender, en trabajar bien con el equipo, en entender el. No es lo mismo el ir a hacer un test con un equipo y demás de una 1000 o una Superbike o una 600, ¿no? Eh, no es lo mismo un fin de semana de test que un fin de semana de carrera, ¿no? Entonces, pienso que el aprender esas cosas del fin de semana de carrera me va a venir bien para los próximos años llegar más preparado, ¿no? al Mundial. Y nada, ver qué nos depara. Pienso que me va a tocar entrenar bastante. Espero tener este año alguna oportunidad de hacer algún wildcard o algo en el Mundial. Y nada, y viendo cómo va la cosa. ¿Has ya preguntado a algún piloto ahí algún tip o algún... Bueno, sí, entreno normalmente con Geray, ¿no? También con allí en la escuela, ¿no? De Motoschool Málaga donde estoy y bueno, me van enseñando, ¿no? Un poco a cómo manejar esa moto, pero bueno, ya he estado un poco entrenando y demás con ella, creo que me siento cómodo, ¿no? Ya lo veremos también, ya te digo, no me gusta hablar antes de empezar y veremos a ver cómo va la cosa. Y así de primeras, ¿qué podrías decir que cambia al coger por primera vez una 600? ¿O qué es lo primero que dices? Vale, esto me lo tengo que quitar de la cabeza porque lo hacía con la 300, pero con esto no lo puedo hacer. Principalmente la apertura del gas, ¿no? Y como. Porque tú con la 300 tú abres gas tumbado en mitad de la curva y no pasa nada, ¿no? Pero con estos tipos de motos tienes que aprender a controlar el gas porque tampoco creo que tengan. No sé si tienen control de tracción o no, pero creo que no. Creo Y que no. En ya te 600 digo, todavía no. no, yo creo que no, tampoco. Lo Pero. deberías ir sabiendo, ¿eh? También te digo. No, es que todavía no la he cogido, tío. Ah, Todavía vale, no he vale. hecho ningún test. Entonces no lo sé, me pilla ahí. No, no, pero Y pregúntale antes de salir a ver si vas a meter no, gas ahí no, yo como... tengo, yo tengo la CBR y yo eso no lo tiene, seguro. Entonces las otras no lo van a tener. Y ya te digo, tengo la CBR y bueno, aprendiendo todavía en el karting y demás un poco, porque pienso que viene bien también. El peso de la moto. eh, Todo un poco en general, ¿no? Hay más trabajo de freno motor, hay más trabajo en muchos aspectos y ya te digo, ir aprendiendo porque me vas a preguntar, pero realmente no lo sé porque no he cogido la moto aún. Entonces tengo que esperarme a coger la moto y te digo a ver cómo es. Nos tendrás que hacer algún día un vídeo de tu primera vez con la 600, con la del Venga, SIP. vale, con la de carrera, venga, sí, sí, lo hago, lo hago. Explicando para la gente, que eso le gusta mucho a la gente, ¿eh? El comentar Sí, cómo... cómo... pero la tengo que coger, es que ahora mismo me has preguntado una cosa que es que no he cogido esa moto, Bueno, entonces. pero con la CBR, la 600 me Sí, imagino que bueno, ya... sí, pero la CBR es verdad que noto que no tiene la misma potencia que las otras motos. Hmm. Es un poco, bueno, por lo menos la que yo tengo para entrenar es un poco normalita, ¿no? Por así decirlo. Pienso que las del Mundial y las del. Bueno, pienso que la mía, la del CIP, creo que es la misma del Mundial, creo. Pero ya te digo, son motos que tienen mucha más potencia, ¿no? Y al final y demás. Eh, Telemetría, todo, ¿no? Al final la moto que yo tengo para entrenar, la utilizo un poco para el karting, para entrenar con la goma grande y demás, y poco más. Pero bueno, veremos qué cambios, ¿no? Tan grandes hay de una moto a otra, pero ya te digo, por lo que he cogido mi moto de entreno y demás, me he sentido cómodo. Porque, por ejemplo, en tema de puesta a punto y demás, me imagino que también te supone un reto, ¿no? Porque el trabajo será mucho mayor con una 600 que con la 300 que has estado haciendo todo este tiempo. Sí, claro, sobre todo es como te he dicho, temas de freno motor, puesta a punto para que el neumático no caiga tanto, no se desgaste. Todos estos temas que iré viendo durante el año, ¿no? A ver, porque al final es como te he dicho,
voy allí a aprender y ya te digo, lo que vaya surgiendo, pues ir cogiéndolo de experiencia para el futuro. Oye, por tu cuenta gestión de gomas también, claro. Claro, eso también es importante. El gestionar la goma porque tú puedes dar 3 o 4 vueltas a tope y después a ver cómo uno acaba la carrera. Pero bueno, a ver, no sé. También, claro, el tema voy con el Dunlop, Mm. que el Dunlop no lo he usado, nunca lo he usado siempre Pirelli en el Mundial. Claro, y no lo llegaste a bueno, Y no lo llegaste a usar con la Talent tampoco, aunque no tiene nada que ver el neumático, creo. sí, 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 lo he usado con la Talent, sí, Pero claro, sí. realmente en la Talent no hacías gestión ni nada. Pero claro, no, allí no hacen nada de gestión. Pero con la Talent sí que lo he usado, Mm, sí. Y con la Moto 4 también. mm. mm. ¿Y notas, Pero bueno. notas mucha diferencia cuando pruebas una marca y otra? Es que ya te digo, como son motos diferentes con las que he cogido esos neumáticos, Claro. no sé decirte, pero yo, por ejemplo, sí le he preguntado a mi hermano y sí que es verdad que se nota diferencia, sobre todo en el grip, como una moto te permite, ¿no? Apretar más que otro, se nota. Ahora que me sacas a tu hermano, vamos a hablar un poco, ¿no? De ya la joven promesa, porque tú ya empiezas a ser ya mayorcete, ¿eh? Joder, tío. No, tampoco, tío. Tengo 19 todavía. No, si yo más jodido que tú, no te preocupes. Que, pero bueno, que igual es una pregunta así demasiado general. Sí, Pero, claro, tu hermano también es piloto, los dos estáis compitiendo, sois muy jóvenes todavía. Para ti, ¿qué significa tener a tu hermano compitiendo en lo mismo que tú, entrenar en lo mismo que tú, tener una relación cercana a los dos y cada fin de semana los dos estar ayudándoos continuamente? Porque si tú estás con el mono puesto y el casco puesto en parrilla, él está con el paraguas. Y si sí, él está con el mono puesto, tú estás con el paraguas. sí, sí. Bueno, yo cuando estoy con el paraguas, como tú dices, lo paso mal, porque quien me conoce sabe que lo paso mal. Mm, pero ya te digo, después es verdad que, no sé, estamos todo el rato juntos porque vamos a entrenar al mismo sitio, el mismo día. Cuando un día tiro yo de él tira de mí, la bicicleta, el gimnasio, todo, ¿no? Al final vamos relacionados todo a lo mismo. Entonces, bien, me lo paso bien. Es un personaje que te voy a decir, tú lo conoces. Y la verdad que sí, te lo pasa bien. Igual que cuando estás con mi amigo y demás, pues es un personaje, es así. Y me lo paso bien con él, claro. Claro, pero me imagino que se forja una relación un poco más especial que de normal, ¿no? Sí, 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 porque al final ten en cuenta que él a mí no me dice tanto porque es más chico todavía, pero el que le tira de la oreja y el que le está diciendo todo el día cosas soy yo, porque al final el primero que quiere que gane soy yo. Yo quiero ver a mi hermano como es el mejor, ¿no? Y estoy todos los días pues intentándole ayudar de cualquier manera para que cuando salga a la pista sentirme, ¿no? Orgulloso de decir, hostia, lo he hecho bien por lo menos lo que le he dicho. Aunque yo no le dé al mango, pero por lo menos le he dicho algo bueno. ¿Eres a veces un poco duro con él o no? No, no soy de esos que le pega voces, ni mucho No, menos. pero igual alguna bronquilla sí cae, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Si no, si se lo he dicho esa cosa 48 millones de veces, de no hagas eso y coge y lo hace, después, Y lo, después se y lo viene un hace, ¿no? cocotazo. Hombre, después se viene un cocotazo, se viene seguro. Eso Y, seguro. y alguna anécdota así que te venga con él, que diga, madre mía, este momento, tío. Buah. Pues mira, hubo una vez que donde ganó el Campeonato de España de Moto 4 y estábamos allí todos locos, ¿no? Vamos, no sé qué. Y el tío coge y le dice uno, vamos, qué más ruedas, qué más ruedas. Y se pone, para a todo el mundo y dice, tío, que no sé qué más ruedas, enseñarme, no sé qué. Y tú no sabes, claro, en ese momento tú no sabes la pecha de reír que nos pegamos. Eh, no sé, no, cosas así, es que tiene esos Hombre, puntos de... te diré que tu hermano, la parte buena que tiene es que es tan buenachón y tan cauto que, que cumple demasiado, ¿eh? En ese sentido. Sí, sí, sí. No, no,
Yo la verdad que ya te digo, no sé otros hermanos cómo se llevarán, pero no sé, yo lo veo como un amigo más, aunque tenga 4 años menos que yo, pero no sé cómo se la apaña, que sabe lo mismo que yo. Entonces, digo, Andrés, vamos a ver, hay a veces que me deja desconcertado, pero, pero no, entrenando y todo, con mi amigo, con todo. Igual, cuando entreno con él, a lo mejor hay a veces que digo, venga, ahora. Y llego, pum, lo tiro y se me pone así con las manos loco, perdido. Y me mira así, a la siguiente tanda llega, pum, y me mete a mí. Y digo, no, el enano este, el cabrón. Y eso le pasa conmigo, con el Geray, con toda esta gente de allí de la escuela que entrenamos igual. No sé, yo lo veo como, ya te digo, uno más de mi edad. ¿Hay algo que digas, en esto somos completamente distintos? No nos parecemos en nada. Buah, él es súper, 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 como, es que no sé cómo explicártelo. Em, por ponerte un ejemplo, lavarse las manos, ¿no? Sí. Él se lava las manos, se tiene que dar así por los dedos, no sé qué. Muy Buah, meticuloso. buah, para eso es una locura. Lo tiene que tener todo perfecto. Yo también, ¿eh? Yo soy muy meticuloso y lo tengo que tener, por ejemplo, si pongo el reloj que tengo ahí, el reloj tiene que estar ahí siempre. ¿Sabes lo que te digo? La bota igual, con todos estos tipos de cosas. Mm. Pero bueno, ya te digo, él yo creo que es el doble que yo. Es una locura. Hombre, Pero yo te diré que cuando está un poco la moto, que está fuera de lo que le gusta, sí, sí, se no, no, nota, ¿eh? es otro diferente, es otro Andrés diferente. Yo conozco como a 6 o 7 Andrés diferentes durante varios años. Eh, es un personaje, tío. Pero bueno, vaya, me llevo súper bien. Y, tío, y este año que hemos visto lo que han hecho los Márquez, ¿no? Marc Márquez y Alex Márquez, quedar primero y segundo en un campeonato, me Sí, imagino que, por mucho que es un sueño que es, o sea, es que han sido los primeros que lo han hecho en no sé sí, cuántos sí. años, es un sueño al final casi inalcanzable. Pero me imagino que por tu mente pasa y dices, joder, esto tiene que ser. Y tú teniendo a tu hermano Hombre, también, es algo súper complicado. Para empezar, el llegar los dos a MotoGP. Eso es algo súper, 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 súper complicado. El tema de estar ya no uno, sino dos en MotoGP, eso es uno de medio millón, por ponerte un ejemplo. Eh, porque al final, para tú llegar a las categorías de MotoGP, requieres de o tener mucho dinero o tener una persona que tenga ese dinero y lo pague. O al encontrar un equipo, un manager o no sé, alguien que apueste por ti, ¿no? Eso es súper complicado. Hoy en día es muy complicado porque llega la gente y dice, ¿cuánto vale todo esto? Pues pum, lo pago, ¿no? Entonces es complicado. Pero si algún día se da, ojalá. A lo mejor no tiene por qué ser en MotoGP, a lo mejor somos los primeros en Superbike. No sé si alguien lo habrá hecho en Superbike o no. Pero ya te digo, no sé. Claro, es un sueño, pero ya te digo, es un sueño que es súper complicado porque no todo el mundo llega a MotoGP, ¿no? Y bueno, ya veremos, a ver, no sé, a ver. pero ¿te imaginas compitiendo contra él? Hombre, yo espero que sí, algún día sí. Llegará un momento donde no se pueda subir más categoría, ¿no? O no sé, espero que sí, que pueda algún día competir con él cuando él sea más grande. Ahora me gustaría que estuviesen detrás tuyo tus padres Uf, y que si ya lo pasan mal con vosotros dos separados, no me quiero imaginar con uf. vosotros dos juntos. No, él sabe que yo para eso. Yo. Es que no. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que no me gusta perder ni para subir las escaleras de mi casa. Entonces, por mucho que. Si entrenando lo hacemos, de que yo termino el entreno y me pico con él. Como diciendo, ¿sabes? Aquí he ido yo más que tú, o él me dice, aquí yo más que. Y nos peleamos por eso. Por un entrenamiento, una carrera que hemos hecho entrenando, y ahí mismo nos peleamos. Pero nada, después llegamos a la casa y estamos con el cachondeo otra vez, ¿no? Pero
pero yo sé seguro que si corremos los dos, nos damos de palo seguro. Eso lo tengo seguro. Vaya, aseguradísimo. Y Y termina, dime, termina dime. primero. Nada, bueno, nada, que eso, que después cuando terminamos la carrera, pues seguramente estemos con el cachondeo porque sé cómo es él y él sabe cómo yo soy. Y bueno, no sé, es verlo también, a ver. Y tú, desde la perspectiva de hijo, Sí, hacia no me tus... pongan esa perspectiva, tío. Que no soy tan grande todavía. No, pero digo desde hijo. O sea, Sí. espérate a la Ah, pregunta. vale, vale, vale. Ah, Madre vale, mía, ya lo había Julio, madre entendido mía. diferente. Claro, Vale, porque... vale. No, no. tú Digo, tranquilo. dónde. No, no, Claro, claro, todavía, digo, ¿dónde me va a todavía no poner? vas a tener hijos. Espero. Eso, eso. Que eres muy No, joven. no. No, no, déjame tranquilo todavía. Que, pero tú a tus padres, ¿qué mensaje les puedes dar o qué ves siendo su hijo, ¿no? Y el esfuerzo que hacen por ti y por tu hermano para que al final seáis pilotos y que ya no es solo el objetivo, ¿no? Sino todo lo que hay detrás. Hombre, la verdad que. ¿Qué te voy a decir? Mis padres y mi abuelo, ¿no? Porque pienso que más mi abuelo que a lo mejor mis padres. Pues, ¿qué te digo? No sé, agradecido de por vida a mi abuelo, ¿no? Por ejemplo. Y es verdad que mis padres también me echan una mano cada vez que pueden. Decir, bueno, pues vamos a entrenar aquí un fin de semana, ¿no? Que ellos pueden, yo qué sé, estar tranquilos en su casa. O a mi padre que le gusta la bicicleta, o yo qué sé, o mi madre, ¿no? Que le gusta estar tranquila en su casa, pues tienen que ir un fin de semana a verme correr, ¿no? Y mi abuelo al final el que se come todo también. Bueno, Bueno, él tu abuelo es que el que más se come. es que es el que está desde el Él jueves en primera desde el línea en el jueves. box. Y desde toda la vida. No es que digas tú que haya sido desde el año pasado, no. Llevará 15 años o más con nosotros todos los días. Todos los jueves, todos los fines de semana, todo. Todo. Y un entrenamiento motocross, todo. Entonces, pues no sé, es verdad que me gustaría haberle dedicado, por ejemplo, pues que hubiese intentado pelear el título, ¿no? Del Mundial del año pasado. Me hubiese gustado, pues yo qué sé, dárselo a él, ¿no? Porque al final es el que gracias a él estoy donde estoy, porque es el que me ha llevado ahí desde pequeño, ¿no? Fue el que me dio la primera moto, el que me hizo todo, ¿no? Pero ya te digo, bueno, espero que más adelante pues, pueda darle alguno más, ¿no? Dedicárselo a él al final todo lo que consiga va a ser gracias a él porque sin él yo no hubiese estado donde estoy, ¿no? Entonces, al primero que sería lo que yo haya hecho es por él siempre. Entonces, bueno, veremos a ver lo que en el futuro depara. ¿Y qué dirías que es lo que te aportan? Porque Eh, al final son figuras más que no te van a estar diciendo esto Primero es... educación, Claro. porque mi abuelo cada vez que me ve que tengo un gesto raro, ¿no? De decir, hostia, sabe tirar el guante así como mal, no sé qué. Me coge y a la que me ve, me viene por detrás y me dice, eso no lo vuelvo a hacer más, ¿eh? Que como te vuelvo a hacer hacerlo, yo qué sé, me dice cualquier cosa. No te hace falta que te lo Y diga tampoco. nada, yo nada más, cuando lo veo venir, yo ya sé lo que va a decir. Entonces, y mi madre y mi padre igual, ¿no? Al final mi padre pues, me ha inculcado lo de la bicicleta, ¿no? Y demás, y pienso que es bueno, ¿no? Otro padre, pues yo qué sé, a lo mejor, yo qué sé, te puede inculcar otras cosas, pero el mío me ha inculcado lo del deporte y demás, y creo que es algo bueno también para mí. Y nada, mi madre, mi abuelo, mi abuela, pienso que lo que más me inculca es la educación, el ser buena persona con todo el mundo, el intentar tener los menos enemigos posibles y si tiene enemigos, hacerte amigos de él. Así que eh, mejor tener a tu enemigo de amigo, ¿no? Y ya te digo, sobre todo eso, el tener una disciplina, el ser humilde con todo el mundo, ¿no? Porque nadie es más que nadie y nada, sobre todo el saber comportarse en X situaciones, en sitios y demás. Pienso que es lo que más mejor me han inculcado. ¿Cuánto crees que es de fundamental
lo que ellos te aportan en comparación a lo que te puede aportar alguien a nivel técnico. Pues primero que si mis padres no me inculcan buena educación, con, por ejemplo, un técnico, mm, tendría malos gestos con él o no, si algo sale mal, estaría todo el rato diciéndole cosas o teniendo malos gestos, o miradas, gestos con él. Entonces eso no va a llegar a ningún lado porque pienso que si un técnico trabaja para ti es porque va a querer lo mejor para ti siempre, ¿no? Entonces si tú no tienes una educación buena y unos valores que te dan tus padres desde chico, cuando tú vas a hablar con un técnico, tu mecánico, yo qué sé, son personas, ¿no? Pueden tener errores, ¿no? Y si tú no lo comprendes porque tú te crees que tú lo haces todo perfecto y demás, pues al final, cuando pasa cualquier cosa, pues puedes tener un mal gesto con él y ya con esa persona te puede llevar mal, ¿no? Entonces, para empezar de la base, eso tiene que ser importante, ¿no? Y yo creo que con esto se ha dado una buena entrevista, ¿eh? Joder, tío, me has tenido aquí que me duele la espalda y todo, tío. Me has hecho trabajar. No, no, para que tú trabajes no veas. Qué cabrón. Joder, tío. Nada, espero que os haya gustado mucho la entrevista, que espero que también hayas estado muy cómodo, Julio. Sí, hombre, claro, contigo, cómo no. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado, que nos dejéis un like, un comentario, una suscripción, Esto cómo va. Aquí se pone el Instagram mío o algo. que dejen los likes y esto. Ay, ay, Y que nada, comenten. y que cualquier pequeño detalle nos ayuda. Si quieres decir algo más, Julio, de despedida o... Nada, que muchísimas gracias por haberme invitado a hablar contigo. Ya después veré cómo lo edita o cómo lo sube y demás, porque sé que eres un poco cabroncete en ese sentido de que puedes pudearme un poquito. Pero no, hombre, no. Contento de. Espero hacer más también. Poder hacer Hombre, alguna más. tú cuando O quieras. ya sea en un circuito o algo que podamos, yo qué sé, enseñar motos, el equipo, los bosses, yo qué sé, cualquier cosa, el camión. Ya tú Y, me dices. y no creo que te atrevas a venirte de tertuliano para hablar de MotoGP. Uf, es que no veo, tío. Bueno, ya lo vemos, es todo verlo. Yo Es solo todo verlo. ahí lo dejo, no te pongo en Es todo compromiso verlo, todavía. venga, vale. Pero Venga, lo bueno, hablamos. pero queda hablado que nos hagas algún videíto, ¿no? Sí, Enseñando sí, algo eso allí en seguro. Italia. Sí, sí, venga. Le damos del tirón. Pues nada, ahí lo tendréis y ya sabéis que si queréis estar al tanto, nos tenéis que seguir también a Julio Ay, ay. y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao.